Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Einer Yair Gordillo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. A continuación, voy a presentarles un video con respecto a límites y continuidad para dar cumplimiento al desarrollo de la actividad propuesta en cálculo diferencial. Bueno, el ejercicio que nos plantean es el siguiente. Según la ecuación de Michaelis-Menten, cuando una enzima se combina con un sustrato de concentración S en milimoles, la tasa de reacción en milimoles sobre minutos es. Entonces, la ecuación que nos dan es R de S es igual a A por S sobre K más S, donde A y K son constantes y S es la concentración de la enzima. Entonces, la pregunta que nos formulan es, ¿cuál es la tasa de reacción cuando la concentración S tiende a infinito? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el límite de la ecuación. Y para hallarlo, vamos a tomar la variable que depende, en este caso, como lo habíamos mencionado, S, y la vamos a reemplazar por el infinito. Entonces, la vamos a reemplazar con infinito y decimos que cuando S tiende a infinito, para el desarrollo de la ecuación decimos que todo número multiplicado por infinito siempre nos va a dar infinito y todo número sumado con infinito nos va a dar infinito. Entonces, si trasladamos el desarrollo de esta ecuación, vemos que todo nos da como resultado infinito. Y como podemos observar, la función tiende a infinito y debido a que no dan las constantes, asumimos que no hay una tasa específica, puesto que todo tiende a infinito y no nos dan las constantes. En este ejercicio de continuidad nos plantean lo siguiente. El diseño para la construcción de una carretera a la entrada de una ciudad propone que se construyan 3 líneas las cuales deben tener continuidad. Las funciones que describen estas 3 trayectorias son, y nos dan una función a trozos para dar solución a este ejercicio. La pregunta que nos plantean es, ¿cuáles son los valores de A y B que garantizan que las 3 carreteras sean continuas? Bueno, para que una función sea continua, se deben cumplir 3 condiciones, estas 3 que aquí mencionamos. Vamos a hacer énfasis en la 2, en la que dice que el límite de f de x, cuando x tiende a c, exista. Esto con el propósito de garantizar que el límite en 1 y en 2 exista. Para que esto sea posible, tenemos que decir que el límite de f de x, cuando x tiende a 1 por la izquierda, es igual al límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha. Con lo cual podemos decir que cuando x tiende a 1 por la izquierda, se trata de valores de x menores que 1. Entonces decimos valores de x menores que 1. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, se trata de valores de x mayores que 1. Entonces decimos valores de x mayores que 1. Una vez determinado esto, podemos tomar la expresión que corresponde a f de x. En este caso, los valores de x menores que 1 hacen referencia a la primera expresión. Entonces la tomamos y la ponemos ahí. Como ya se seleccionó la expresión para f de x, no es necesario indicar la proximidad, la aproximación por la izquierda. En el otro lado de la igualdad tenemos límite de la función cuando x es mayor que 1. La expresión correspondiente es esta. Entonces la ubicamos en la parte de abajo de la resolución de la ecuación. Ahora vamos a reemplazar cada límite reemplazando x. Vamos a evaluar cada límite reemplazando x por 1. Entonces a por x a la 3, entonces quiere decir que a por 1 a la 3, así sucesivamente, como b por 1, b por x es igual a b por 1 menos 4, igual a 2a por x, en este caso también 1, más 4b. Decimos que 1 al cubo es igual a 1 y 1 por a es igual a a. Entonces dejamos la misma expresión, b por 1 es igual a 1b y menos 4. Todo esto es igual a 2a por 1
es decir, 2a más 4b. Pasamos las letras a un lado y los números hacia el otro lado. Y hacemos las respectivas operaciones. Menos 2a más a es igual a menos a. Y menos 4b más b es igual a menos 3b, igual a 4. Tenemos como resultado la ecuación 1. Ahora vamos a garantizar la existencia del límite de la función cuando x tiende a 2. Entonces decimos que para que esto sea posible, decimos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda debe ser igual al límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha. Lo que podemos deducir es que cuando x tiende a 2 por la izquierda se tratan de valores de x menores que 2. Entonces colocamos acá valores de x menores que 2. Y cuando x tiende a 2 por la derecha se trata de valores de x mayores que 2. Entonces decimos valores de x mayores que 2. Una vez determinado esto, podemos tomar la expresión que corresponde a f de x en ambos casos. En este caso, los valores de x menores que 2, vemos que hace alusión a esta expresión, la cual es la que vamos a ubicar en la parte inferior. En el otro caso, hacemos el mismo procedimiento. Valores de x mayores que 2, y vemos que corresponde a esta expresión, la cual vamos a ubicar en la parte inferior para seguir con el procedimiento. Como ya se seleccionó la expresión para f de x, no es necesario indicar la aproximación por la izquierda, es decir que ya no tenemos en cuenta ni este signo ni este signo, pues puesto que ya se tomaron los valores que corresponden a estas dos expresiones que estábamos buscando. Ahora vamos a evaluar cada límite reemplazando x por 2. Entonces vemos que acá el límite de 2 a x más 4b. Entonces reemplazamos a x por 2. Y decimos que 2a por 2 es igual a 4a. Más 4b igual a menos 6. Entonces decimos que acá tenemos como resultado la ecuación 2. Recordemos que anteriormente hallamos la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Con las operaciones efectuadas anteriormente, nos dio como resultado dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Es decir, que se dio con lo que se llama en matemáticas un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas. Para resolver esto vamos a utilizar el método de eliminación o reducción, o más conocido como el método de suma y resta. Pero antes vamos a multiplicar la primera ecuación, esta primera ecuación, por 4 para cancelar la a. Entonces procedemos a multiplicar 4 por menos a es igual a menos 4a. 4 menos 3b es igual a menos 12b. Y 4 por 4, 16, lo colocamos en la parte inferior. Ahora sí procedemos a bajar esta ecuación 2, ubicarla en la parte de abajo, para dar resolución mediante el método de eliminación o reducción. Entonces, decimos que menos 4 más 4a se cancelan. Menos 12b más 4b es igual a menos 8b y 16 menos 6 es igual a 10. Este resultado como menos 8, vamos a pasar a un lado de los números, a un lado de las letras. Este menos 8b está multiplicando, entonces lo vamos a pasar a restar y a dividir. Entonces nos quedaría b es igual a menos 10 octavos. Simplificamos, mitad de 10, 5, mitad de 8, 4. Eso nos da como resultado que b es igual
a menos 5 cuartos. En el ejercicio anterior hallamos el valor de b, en este caso vamos a hallar el valor de a. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Reemplazando b en cualquiera de estas dos ecuaciones para hallar a a. O sea, si yo cojo la ecuación 1 o la ecuación 2, me va a dar el mismo resultado. Recordemos que b nos dio menos 5 cuartos. Entonces procedemos a realizar la operación de reemplazo de b. Entonces decimos que 4a más 4 por menos 5 cuartos es igual a menos 6. Seguimos con la operación 4a multiplicado por más 4 por menos 5 cuartos. Eso nos indica que más por menos da menos. Y asumimos que acá tiene un 1. Para hacer la operación directa, 4 por 5, 20, 4 por 1, 4, para que nos dé 20 cuartos. Esto es igual a menos 6. Pasamos a un lado los números y dejamos a un lado las letras. Entonces decimos que 4a es igual a 20 cuartos. Como 20 cuartos estaba negativo, lo pasamos con signo positivo y lo restamos con menos 6. Entonces, para no confundirnos, le agregamos un denominador con valor 1. No es necesario, pero en este caso lo vamos a utilizar para facilitar la resolución y evitar confundirnos. Entonces decimos que esto se multiplica en x, 20 por 1, 20, y 4 por 6, 24, y se pone el signo de la operación. Esta es la forma en la que se procede a restar en fraccionarios. Se multiplican los denominadores, 4 por 1, 4, y haciendo la operación matemática de esto, decimos que nos da 4, porque 20 menos 4 da menos 4 sobre 4. Entonces decimos que 4a es igual a menos 1, porque si simplificamos 4 dividido entre 4 da 1. Este 4, como está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces queda a es igual a menos 1 cuarto. Y aquí obtenemos el valor de a. Como ya teníamos el valor de b de la operación anterior, ya podemos dar respuesta a la pregunta que nos plantearon. Entonces podemos decir que los valores de a tienen que ser iguales a menos 1 cuarto y los valores de b tienen que ser iguales a menos 5 cuartos para garantizar que las tres carreteras sean continuas. Esto lo vamos a comprobar con GeoGebra más adelante. Entonces volvemos a la parte inicial del ejercicio cuando nos plantean la pregunta, que dice que el diseño para la construcción de una carretera a la entrada de una ciudad propone que se construyan 3 líneas, las cuales deben tener continuidad. Las funciones que describen estas trayectorias son, y nos daban inicialmente esta función a trozos, y nos planteaban esta pregunta: ¿cuáles son los valores de A y B que garantizan que las tres carreteras sean continuas? Entonces la forma de demostrarlo entonces es reemplazando los valores de A y los valores de B que encontramos resolviendo las operaciones. Y otra forma de demostrarlo es, después de realizar este reemplazo, pasarlo a GeoGebra. Entonces si acá las A las cambiamos por menos 1 cuarto y las B las reemplazamos por menos 5 cuartos. Y si nos vamos a GeoGebra, en GeoGebra podemos encontrar que se comprueba que reemplazando los valores de A y B, la función es continua. Entonces podemos observar, entre más nos acerquemos, podemos observar que la función es continua, no está dividida. Entonces ya con esto damos solución al ejercicio planteado.